Buenas tardes, jóvenes. Vamos a resolver un problema que un compañero nos dice que tiene duda. Vamos a resolverlo. Es el problema número 6 y dice así: analiza la información y haz lo que se te pide. En la siguiente figura se muestran las dimensiones del dibujo de una instalación industrial. Si el dibujo A2 aumenta 1.5 veces el tamaño y el dibujo A3 aumenta 2 veces el tamaño, ¿cuáles son las dimensiones? Auxíliense de la tabla. Evidentemente no lo voy a resolver el problema porque pues le estaría dando la ventaja de nada más copiar. Esto lo van a hacer ustedes. Lo que yo voy a hacer es mostrar un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Un ejemplo similar para que ustedes se den idea. Voy a dibujar una casita, como ustedes les enseñaron en la primaria, ¿no? Su casita con su puerta, su ventanita, su solecito y una flor, ¿no? Es clásico en las primarias. Bien, si yo les digo voy a aumentar 1.2 veces la medida de la casa, aumentar 1.2 veces. Observen el problema 6, dice la figura A1 va a crecer en el dibujo A2 1.5 veces. Este lo voy a poner figura 1 y la figura 2 va a crecer 1.2 veces. Deben analizar el problema, se los he dicho muchas veces que si ustedes entienden el enunciado, prácticamente tienen el problema resuelto. Dice aumentar. Cuando ustedes le dicen aumenta, ¿qué se les viene a la cabeza? Pues crecer. Entonces, si esta casa la voy a aumentar 1.2 veces, es obvio que va a quedar un poco más grande. Incluso creció tanto que no cabe aquí. Voy a exagerar, pero para que quede claro. ¿Sale? Decía un legendario pintor llamado Bob Ross, una casita feliz. ¿Sale? Estoy aumentando 1.2 veces mi casa. Y viene una tabla donde dice figura 1, en este caso en la tabla dice A1, que yo aquí voy a poner figura 1 y figura 2. Son dos columnas y te pide que llenes las medidas. ¿Sale? Voy a poner que, por ejemplo, este es A, este es B y este es C. ¿Sale? Ahí vienen, si ustedes notan el dibujo A1, trae A, B, C, D y son las medidas de las dimensiones de los lados de la figura. Figura 1, tengo A, tengo B y tengo C. ¿Cuánto mide A? Es un ejemplo de práctica. Yo voy a inventar un número. Por ejemplo, decir que A vale 5, que B vale 6 y que C vale 10. ¿Vale? Es un ejemplo. Es similar a lo que yo le estoy diciendo en el problema 6. Note que la palabra clave es aumentar. Aumentar. ¿Sale? Bien. Dicho esto, tengo mi tabla figura 1, tabla figura 2. ¿Cuánto aumentaría de aquí a acá? Esta medida ya creció, ya no es la misma. Ya creció. ¿Cuánto creció? Creció 1.2 veces. ¿Cómo lo calculo? Bien, cuando las cosas aumentan, este que se llama factor de crecimiento en este caso, el factor como aumentó se multiplica. Cuando alguien hace crecer algo, se dice se multiplicó, como Jesús cuando multiplicó los panes, de uno sacó como 40, algo así. Es igual a aumentar. ¿Por qué el número lo multiplicó? Por 1.2. Creció, lo hizo grande, lo multiplicó. Entonces,
¿Cuánto va a valer A? Pues agarro en la figura 2, A es igual a mi factor por valor de A de la figura 1, ¿vale? Y es el nuevo valor de acá. Entonces, A es igual a mi factor, que es 1.2, por el valor de la figura 1. ¿Cuánto vale el A en la figura 1? Vale 5. Son 5. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? Nos da 6. ¿Vale? Entonces, mi respuesta aquí es, voy a ponerlo con un color rojo, 6. Entonces, de 5, cuando aplico mi factor para aumentar, creció a 6. Vámonos con el B. Voy a borrar aquí. Para el B es lo mismo. B va a valer el factor por el valor de B de la figura 1. Es muy importante que estamos hablando de la figura 1, que la vamos a traspasar aumentando en la figura 2. ¿Vale? Entonces voy a multiplicar B es igual al factor 1.2 por el valor de B. ¿Cuánto vale B? 6. ¿Sale? Cuando realizamos la multiplicación tenemos que 1.2 por 6 nos da 7.2. Entonces aquí nuestro resultado es 7.2. ¿Qué nos está diciendo? Que creció. Creció en la casa de aquí a acá. Antes valía B, valía 6, pero con nuestro factor de aumento creció a 7.2. ¿Vale? Vámonos con el último. En C. En C vale 10, es lo más alto que hay. ¿Cuánto va a valer aplicando nuestro factor? Bueno, vamos a calcularlo. Voy a borrar esto, porque ahora vamos a hablar de C, que es C, el factor de multiplicación o de aumentar por el valor de la figura 1. ¿Cuánto vale la figura 1? Vale 10. Entonces C va a valer la multiplicación de mi factor por la medida de la figura 1, que es 10, y nos da 12. ¿Vale? Entonces aquí pongo en mi tabla que es 12. ¿Sale? Son ejemplos que ilustran cómo hacer la figura 1 y cómo hacer la figura 2. Es muy sencillo, solo deben de tener en cuenta que es aumentar. En este ejemplo que yo les dije, nada más les puse aumentar, los dos ejercicios son de aumentar. Pero ¿qué pasaría si yo les digo va a disminuir? Cuando yo digo aumentar es crecer, es multiplicar. Y cuando digo vamos a reducir es dividir, es hacer más pequeñas las cosas, es fraccionar. No viene en el problemario, pero voy a hacer un ejemplo de reducción, ¿sale? Con los mismos valores. Ya hicimos el de aumentar, vamos a hacer el de reducir. Y nada más voy a hacer el A, ya ustedes podrán hacer después los demás. Si voy a reducir, entonces mi casa no va a crecer. Mi casa va a hacerse más pequeñita, porque estoy reduciendo. ¿Vale? Voy a calcular nada más el valor de A. Los demás ejercicios son similares. Siempre y cuando es reducir. Para aumentar, ya lo vimos en el ejemplo anterior. Lo reitero. Y ahora no vamos a multiplicar. Ahora vamos a dividir. Porque estamos haciendo más pequeño. Estamos reduciendo. Cuando ustedes tienen su cumpleaños, ¿qué le hacen el pastel? Lo reducen. Y si les gusta mucho el cumpleaños, pues multiplican en lugar de uno comprar los pasteles. Una cosa es aumentar, que es lo mismo que multiplicar.
Y otra cosa es reducir, que es lo mismo que dividir. Entonces, ahora vamos a dividir. Recuerden, vamos a reducir. Y nada más voy a tomar el ejemplo A. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto va a valer el A de la figura 2 cuando reduzco? Pues es el factor entre el valor. Perdón, aquí estoy al revés. Aquí, cuando ya hacemos la reducción, cambia. Es el valor de la figura, en este caso 1, entre el factor. ¿Vale? Vamos a ver al revés. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estamos hablando de A. A es el valor de la figura 1, vale 5, entre el factor, que es 1.2. ¿Cuál es el resultado? Recuerden que esto es lo mismo. 5 entre 1.2 es lo mismo que si tuvieran esto, que es lo mismo que si tuvieran 50 entre 12. Sacamos mitad, 25 sextos, y nos da 4.166. ¿Vale? Entonces, el resultado de esa reducción quiere decir que de 5, aplicando una reducción de 1.2, nuestra casa quedó más chica y ahora mide 4.1. 4.1. ¿Sale? Con eso tienen para poder resolver el ejercicio número 6. Recuerden, yo les di aumentar y reducir, aunque en el problemario no solo viene aumentar. Espero haya quedado claro. Si no, me mandan mensaje y solucionamos la duda. Hasta luego.